Bien, queridos amigos, video seguidores, hoy nos estamos encontrando para el capítulo 10, antepenúltimo. Que se termine, piensan algunos hombres, también mujeres, que acabe ya, que escuchen la sentencia y ya. ¿De qué sirve esperar? Las cosas, todas las cosas, están así, confusas, oscuras, amenazantes. Las cosas son una mueca de la muerte. Los viejos lo saben. Los hombres y sus mujeres saben que lo saben, pero no lo dicen. Y ellos no escucharían tampoco. ¿Para qué? Los jóvenes no preguntan y es mejor. Los niños no saben qué. Mejor también. Son menos mentiras. Mintieron tanto antes. Cuando el invierno, de manera anticipada y abrupta, tocó a su fin, elevándose las temperaturas habituales por esa época del año en tiempos pasados, donde el clima era más o menos predecible y pronosticable, las esperanzas de la gente se depositaron en la anticipada primavera que habría de traer las ansiadas aguas. Nada de ello aconteció, sino todo lo contrario. Casi ni primavera hubo, porque las temperaturas siguieron subiendo y la seca continuó agudizándose bajo cielos imperturbablemente teñidos de un celeste ceniciento, en los que el sol parecía haberse fijado en cerro bajo como si fuera el centro de la tierra. En lo que todo el mundo estaba de acuerdo es que nadie recordaba haber tenido más de un año entero sin que cayera una sola bendita gota de agua, algo totalmente inexplicable, difícilmente soportable para cualquiera y que muchos adjudicaban a un castigo divino, vaya uno a saber por qué clase de pecados cometidos, aunque cada vez con mayor frecuencia se oían voces que se levantaban para poner su índice con rumbo a Malatirí. El monstruo estaba allí y parecía respirar por sí mismo, avanzar por debajo de la tierra con independencia de la voluntad del hombre, y muchos temían ya que terminara, como si se tratara de un gigantesco hormiguero, por tragarse el pueblo entero con sus pocos y extenuados sobrevivientes. Desde Montefeo llegaban cada tanto presuntos expertos que investigaban y medían, estudiaban y miraban y terminaban coincidiendo que nada había que explicar racionalmente, no sólo la inusualmente prolongada ausencia de lluvias, sino que ni siquiera se formaran tormentas. Todos eran contestes en que no podría prolongarse demasiado en el tiempo, y que así como había llegado, sin duda, las condiciones cambiarían cuando menos se lo esperara y volvería todo a la normalidad. Había que ver que no era exclusivamente un problema del Cerro Bajo, porque aunque el centro estaba allí, se había ido extendiendo a las zonas aledañas y aún más distantes para comprender ahora a toda la zona noreste, norte y centro del país. Llegaban noticias de Santa María, distante poco más de 10 leguas, en donde se repetía el mismo problema. Nada de lluvias, animales muriéndose, pozos secos y gente desesperada. Entre la pobre alimentación, las recurrentes epidemias de diarreas y enfermedades respiratorias, agravadas durante el corto pero crudísimo invierno, se encargaron de acabar con la vida de una cantidad insólitamente alta de gente, en especial niños y ancianos. Las autoridades las adjudicaban a esa conjunción de factores, para los cuales la población no parecía haber tomado las precauciones necesarias, como si ello resultara tan sencillo cuando escasea hasta el aire. Pero lo cierto es que ahora resultaba raro encontrar alguna familia donde no hubiera una o más pérdidas que llorar y lamentar. Los más creyentes abarrotaban la ampliada iglesia buscando una respuesta en el cielo que la tierra se empecinaba en negarle. Los más escépticos, que crecían en igual proporción, pasaban a engrosar las filas de la militancia anti-Malatirí y a la cual adjudicaban todos los males. Los tiempos les daban la razón. Antes de que el monstruo se instalara en Cerro Bajo, nunca habían debido sufrir tamaña suma de males. El aire había cambiado y no era raro que hubiera días en que la gente prefiriera quedarse encerrada en sus casas para no tener que enfrentarse a la nube parda y ácida que los vientos traían
desde las ominosas chimeneas. Lo mismo se sabía de animales que en su desesperación por conseguir comida se ha venido acercando demasiado a los campos de las minas y tras pastar en sus cercanías caían en una especie de sopor y en unas horas eran una pura osamenta secándose al sol. Si Malatirí no tenía oídos para escuchar el clamor y angustia de la gente que empezaba a afectarles directamente porque cada vez se les hacía más difícil reponer a los caídos, quizá era porque quienes debían escuchar ya ni siquiera aparecían por el pueblo y se iban y volvían desde y hacia Montefeo en avionetas propias, aterrizadas en sus propios campos cerrados a cal y canto a todo aquel que no fuera estrictamente autorizado a hacerlo. Terminadas las obras principales, la cantidad de gente empleada cayó abruptamente y la mayoría de los cesados fueron precisamente los habitantes de Cerro Bajo, quedándose con los que habían traído de otros lugares, la mayoría del exterior, según se decía en los corrillos del pueblo, y a los que le habían construido vivienda dentro de los campos, con lo que casi ningún contacto tenían ya con ese pueblo con el que se miraban de reojo. De reojo también parecía mirarles el Altísimo, porque por más misas y procesiones, promesas y penitencias que el cura joven, ahora crecientemente olvidado de sus inflamados discursos a favor del progreso que encarnaban las minas, provocaba y promovía, tratando de conseguir el favor divino que pusiera fin a tantos padecimientos para los que, creían todos, no habían cometido pecado tan grave como para merecer tamaño castigo. Pero el Altísimo no solo parecía haberles olvidado, sino que todavía les tenía reservada una nueva prueba. Habían de venir las fiebres. Nos vemos en el penúltimo capítulo.